21. Venimos cubriendo lo de la marcha, pero antes de entrar a cubrir la marcha, escuchar audios, etcétera, 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 déjeme arrancar por otro lado. Hay un número, uno siempre tiene que ser precavido cuando analiza los números de la pandemia, porque varían, porque la situación, como dicen los que saben, es muy dinámica. No sé qué carajo quiere decir eso, pero estoy seguro que es muy dinámico, quiere decir que puede cambiar en cualquier momento. Pero algunas referencias, algunos lugares uno tiene que de dónde agarrarse. Y uno ve que cuando las cosas suben, suben, y cuando bajan, bajan. Esto es bastante claro cuando se sostiene en el tiempo. Ayer hubo un dato que a mí me llamó la atención, que es que la ciudad informó que tuvo 710 casos. Y uno puede decir, bueno, fue fin de semana largo, no hay que tomar como referencia lo que pasa en los fines de semana porque hay sesgo, porque hay menos gente laburando, entonces siempre son menos casos, siempre son menos muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo me fui para atrás a ver cuándo fue la última vez que la ciudad de Buenos Aires tuvo 710 casos o menos. Y con muchos menos test, o sea, con muchos menos test, la última vez que la ciudad tuvo menos de 710 casos fue el 21 de junio, o sea, hace exactamente 2 meses, faltan 3 días para que sean 2 meses. Si yo miro, por ejemplo, el gráfico que acaba de publicar el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, vos ves una caída de casos muy fuerte, realmente muy fuerte desde el pico anterior, y ves cantidad de enfermos en terapia intensiva del sector público y ves una estabilidad. 291 es más o menos lo que debe haber tenido hace un mes. A veces desde ahí bajó a 270, después subió a 310 y ahora vuelve a bajar a 291. Entonces vos tenés una situación, pero sobre todo el número de 710 casos, que tenés que ir muy para atrás para encontrarla, que de alguna manera tiene algún viso de esperanza de que esto podría empezar a aflojar en la ciudad de Buenos Aires. Y si esto pusiera así en la ciudad de Buenos Aires, alguna gente, por ejemplo Martín Barrio Nuevo, que es un especialista matemático peronista de Corrientes, que viene viviendo esto con mucha obsesión, está diciendo que en los partidos que están aledaños a la ciudad, salvo La Matanza, todos los demás, 3 de febrero, San Martín, Vicente López, Olivos, Avellaneda, Quilmes, Lanús, en esa parte del conurbano, lo que se llama primer cordón, se empiezan a percibir algunos datos parecidos a lo que pasaba en la ciudad hace 2 o 3 semanas. Es decir, una estabilidad meseta con lugares salvos. Ustedes imagínense que de lo que estamos hablando, que si se alivia mucho en la ciudad y se alivia mucho en el primer cordón, eso significa liberación de camas y significa que en el momento que pega en el segundo cordón, puede ser absorbida esa presión sobre el sistema sanitario que empieza a ser liberado en capital y primer cordón. Con lo cual, yo digo que esto está pasando, no digo que está pasando, digo que hace 1 semana o 2 semanas nunca te hubiera dicho que esto estaba pasando, y ahora te digo, hay algunos elementos que permiten pensar que esto podría estar pasando. Después hay número de fallecidos en los últimos 3 días del fin de semana largo, en un promedio de 90 más o menos, que eso sí, te lo tomo con recontrapinzas, porque esperá que vengan los de mañana y los de hoy, mañana y pasado, y vas a ver cómo se compensa con números, imagino yo, que van a ser mucho más altos. Y después tenés una baja también en la provincia de Buenos Aires globalmente, que también te lo tomo, no con recontrapinzas, pero con pinzas. ¿Por qué? Porque la baja fue muy vertical, o sea, bajó a la mitad de un día para el otro. No es que baja un poquito, que sube, que baja un poquito y todo va como el serrucho hacia abajo, como en la ciudad, sino que de un día para el otro y justo en fin de semana largo, con lo cual quiero ver qué es lo que pasa. Pero de repente estamos en un escalón un poquito más bajo en la provincia de Buenos Aires, dado lo que está pasando en el conurbano, en el primer cordón del conurbano. Esto es lo primero que para decir respecto a números, para separarnos un poquito de la marcha que se realizó ayer. A ver, no sé, pongamos algunos audios, Balma, de gente que estuvo en la marcha, y después quizá podamos hacer un poquito de análisis. Dale. Ni IFE ni nada, ni tarjeta alimentaria. Su pechera dice... Ah, no, 16.864 pesos. ¿Y para qué le alcanza? Y más o menos para el alquiler. Pago 12.000 de alquiler. ¿Y cómo vive? Y haciendo changa por la calle. ¿Cuántos años tiene, señor? 74. Estoy en total desacuerdo de que nos tengan 5 meses adentro. Esto parece más político que otra cosa. No sé, podrían hacer de otra manera, que la gente la mayoría somos conscientes de la pandemia y de lo que está sucediendo, y que tenemos que
mantener distancia social y todo. Ahora yo me pregunto, ¿qué diferencia había abrir el tenis, el remo o el golf esta semana que hace 5 meses atrás, si es individual todo? O yo misma manifestarme, venir acá en una bicicleta desde mi casa y sin tener contacto con nadie, no poder circular alrededor de mi casa ni nada. No queremos reforma de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. No, reforma de la Constitución, no. Reforma de lo que se está por reformar. ¿Qué? La reforma judicial. No de la Constitución. No queremos reforma judicial de ninguna índole. Estoy acá como peronista. Soy peronista, por eso estoy acá. Porque esta no es peronista, esta es kirchnerista. En el 73 no lo votó a Perón, votó al Colorado Blanco Ramos. O sea que yo soy peronista y por eso estoy acá. Hoy es un día peronista, más que nunca. ¡Viva Perón, carajo! Bueno, ahí está alguno de los audios del día de ayer que tenían distinto color. Había como en toda manifestación, sobre todo los que se acercan a los micrófonos, tienen un discurso un poquito más extremo porque tiene algo muy importante que decir y se acerca, y después hay gente que opina distintas cosas. Yo le voy a decir, a ver, algunas de las cosas que percibí de la manifestación de ayer. Quiero decir que lo vi por televisión, haciendo zapping por todos los canales, mientras miraba todas las fotos que aparecían en portales, etcétera, etcétera, y hablaba con algunos amigos y colegas que habían estado en la manifestación, con lo cual me informé lo más que pude respecto de esto y les voy a decir algunas conclusiones que saqué. A ver, primero, nosotros veníamos discutiendo o tratando de analizar con Gustavo, con Jairo, cuál fue la dimensión numérica de la manifestación. Y la verdad que no hay forma de comparar con otras manifestaciones para saberlo porque estamos en tiempo de pandemia. Es decir, si uno compara con los 300.000, 400.000 personas que tuvo Macri en cierre de campaña, ya no había nadie. Pero tampoco podía haberlo habido porque muchísimos estaban en auto. Ahora, los autos tampoco permiten percibir. Te juro que hice hasta me paré en un momento y agarré y dije, a ver, una cuadra de 9 de julio, ¿cuántos autos tiene de largo? Y tiene 10, entre 10 y 11, así de loco. Después vi la 9 de julio, la parte mirando el obelisco hacia el norte, hacia la derecha estaba vacía. O sea, hacia la izquierda tenía 8 filas de autos. O sea, me mira tan mala para internarme. Por cuadra, el 9 de julio, había 80 autos. Ponele que del obelisco al Libertador haya 10 cuadras, son 800 autos. Sí, ¿Y con cuánta gente en cada auto, señor? Claro, ¿Cuántos seres humanos adentro de cada auto? Ay, de ahí te mata. 2 personas en cada auto, 3 personas en cada auto, bueno, 3.000, tenés 3.000 personas en auto. No vi Libertador, no vi Corrientes, pero sobre 9 de julio, 3.000, 4.000 personas con toda la furia. Después, tenés que ir con un trombo, tenés que ir arriba de un dron para contar. Alrededor del obelisco, Gus, a ojo, porque la gente en algún momento estaba junta, en algún momento separada. ¿Qué habría? ¿10.000 personas? ¿15.000? Ponele. No, bueno, yo la verdad que no me atrevo a hacer ese tipo de conteo, pero me parece que la cifra que estás dando es bastante más exagerada que lo que yo vi, insisto, en imágenes televisivas, que te pueden cerrar el plano. Digo, no es una forma... Yo vi las imágenes de dron y por momentos en la plaza... Me parece demasiado el número que estás dando de gente en el obelisco parada, no estoy contando lo de los autos porque claro, no lo logro medir. Bueno, no, yo te dije, ahí te perdimos, Ernesto, ahí volviste. 25.000 personas en el obelisco que no las había. Se te hacen 30.000, es la 10ª parte. Ahora voy a decir, bueno, eso entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no significó nada? No, que en estas condiciones es muy difícil comparar. Lo que sí sé es que los miedos que estaban expresados en la marcha de ayer representan un sector importante de la población. Eso lo tengo clarísimo. Alguna gente dirá, eso es porque los medios infunden miedo, otra gente dirá, eso es porque Cristina infundió miedo, otra gente dirá, como yo, que hay responsabilidades compartidas en todo esto, pero eso existe. Y entonces eso plantea al gobierno un dilema de qué hacer, porque además el miedo es una sensación, un sentimiento mucho más profundo y respetable que el odio, porque generalmente lo que se traduce es esos tipos son odiadores. Para mí hay un sector de la población que le tiene miedo al kirchnerismo. Ese miedo se expresa en la palabra Cuba, en la palabra Venezuela o en la palabra autoritarismo. Ahora, uno puede reírse de eso, uno puede confrontar con eso y ver qué pasa,
o uno puede desactivar eso o hacer el intento al menos de desactivar eso, que es muy difícil y es muy desgastante, porque si del otro lado te dicen de todo, hacer el esfuerzo por desactivarlo y es una cosa realmente cansadora. En cualquier caso, creo que la marcha de ayer expresa eso. Aún si no hubiera ocurrido, uno lo puede haber visto en el fenómeno político argentino hace mucho tiempo esto. La marcha de despedida de Macri es una marcha que expresa esos miedos ante la llegada del kirchnerismo. La marcha, la cantidad de votos que sacó Macri después de la situación económica que dejó, 41% de los votos, es impensable. Expresa también esa resistencia. Con lo cual, a mí me parece que la marcha de ayer, lo primero que yo leo es un llamado de advertencia fuerte respecto de que hay un sector importante de la sociedad, así como un sector del kirchnerismo ultra, que por el 20-25% de la población, lo mismo pasa del otro lado. Dicho esto, lo que yo vi de la marcha de ayer, veo dos cosas que me resultan preocupantes para el país. Me dejó pensando lo de Gustavo, porque Gustavo decía, escúchame, a ver, traduzco lo que yo entendí de Gustavo. Gustavo dice, bueno, estuvo la marcha de ayer. Se juntó gente y de manera irresponsable. Pero ¿cuánto puede agregar a la irresponsabilidad que veo todos los días en la calle? Que la veo por todos lados en el conurbano, en la ciudad, y es mucho más masiva. O sea que, en todo caso, si tiene un efecto nocivo en términos sanitarios, ese efecto es marginal, no es tan importante. La verdad que me parece muy razonable lo que plantea Gustavo, pero yo le agrego una cosa. Que en este caso fue convocado por dirigentes esto. Y eso me parece que a mí me resulta muy difícil de perdonarlo. Me resulta muy difícil pensar que Patricia Bullrich, utilizando palabras de San Martín, convoca una marcha donde no puede garantizar la seguridad sanitaria de las personas que participan. Elisa Carrió, y además se llama en auto y baja un ratito, no se mezcla con la gente que sí va a la marcha que ella convocó. Me cuesta perdonar que Elisa Carrió haga exactamente lo mismo sin ir a la marcha, además sin ir a la marcha, aunque fuera, me cuesta perdonarlo. Me cuesta entender que Luis Brandoni convoque esa marcha cuando vos ves que él lo hace, hace una apuesta entre él y Lombardi, como muy separado de la gente, diciendo que nadie se acerque, pero ve que cerca de él la gente no está en el mismo código, con lo cual, si él registra el problema al separarse y ve que los otros no lo registran, ve el problema. Y déjenme cerrar en este sentido agregando una cosa. Nora Bar estuvo en su casa encerrada todo el tiempo. Salió una vez a reparar una batería de un auto y volvió y se contagió y la pasó realmente mal. Es realmente azaroso esto. Es obvio que si la gente sale a la calle después de 5 meses, vos no lo podés impedir y entonces pasan estas cosas, pero es riesgoso. Entonces vos metés la posibilidad de que mucha gente se contagie y vos sos el dirigente político que los convoca ahí, dado que hay otras maneras de protestar. Ahora, eso es lo primero. Y lo otro que veo con preocupación es que algunas señales que yo le marcaba a Amadeo respecto de la marcha, que la verdad que a mí me parecen preocupantes. A mí no me gusta que se manifieste en las casas de las personas. No me parece que es un ámbito privado e inviolable. Yo sé que la gente que manifiesta sobre la casa de Cristina cree que Cristina es chorra. Y entonces va y le grita, chorra, 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 chorra. Bueno, hay otra gente que puede pensar que Macri es chorro, o que alguien que apoya a Macri es chorro. Entonces depende la casa de quién arme la lista, la casa que cae en esta. Y hoy son las casas y mañana son las personas. Entonces no me gusta nada el avance y no me gusta nada el festejo de algunos medios sobre las casas. No me gusta la imagen de Cristina con el traje a rayas, por lo que genera, más allá de la discusión judicial que hay pendiente y que yo creo que tiene que dar explicaciones. No me gusta la imagen de la horca con Alberto Fernández, con la cara de Alberto Fernández. No me gusta la imagen del títere. No me gusta y no me gustan los carteles de todo el tiempo, los testimonios que todo el tiempo dicen ladrones, 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 chorros, Venezuela, Cuba. Es decir, todo eso, y después me pongo a pensar, ¿qué magnitud de la marcha habrá sido esa? No sé, digamos, en el termómetro TN, que yo lo vi por TN básicamente, y ponían el micrófono, el discurso Venezuela, Cuba, chorros era permanente. Venezuela, Cuba, chorros, Venezuela, Cuba, chorros, Venezuela, permanente. Ahora, de repente hay mucha otra gente que dijo, mira, a mí no me gusta la reforma judicial, creo que esto hay que frenarlo, hay que ser muy claro en esto porque están avanzando sobre la justicia. Reclamo, insisto, planteo que a mí en gran parte, una parte importante, de hecho lo escribí y lo dije, me incluye, entonces la marcha por ahí fue más polifacética. Ahora, del otro lado, esto genera una escalada. Hay otra gente que dice, escúchame, si van a ir sobre nuestras casas, vamos sobre las casas de ellos.
y andá a cantarle a Gardel. Así como cuando vos detenías personas sin condena previa, generaba antecedentes, ese tipo de situación de ir sobre las casas genera del otro lado una reacción. Y la Argentina es un país muy golpeado por sucesivas crisis económicas, por una crisis sanitaria tremenda. Lo único que falta es que a eso se le agrega la idea de que en algún menos vayan a la casa de otras personas a molestarlos. No me gusta nada eso, pero nada de nada de nada. Ahora, en ese sentido, vos decís, bueno, hay elementos positivos para destacar, y a mí me parece que la preocupación sobre la reforma judicial es un buen tema para dar una advertencia al gobierno. Dar una advertencia al gobierno de que si van a hacer eso, lo tienen que hacer de manera consensuada y bien hecho, y sin ningún tipo de gesto que despierte naturales sospechas. Por ejemplo, poniéndolo a Veraldi en la comisión esta de reforma de la justicia. Y me parece que esa advertencia es correcta respecto de cómo hacer una reforma que es necesaria. Y es una advertencia que yo comparto. Lo que pasa es que si en el medio pones chorra, Venezuela, Cuba, y yo ni en pedo estoy en una cosa cercana ahí, me excluye completamente, veo una cosa distinta, y si en el medio metes un doble estándar así como gigantesco, que omite que ahora se hacen reformas judiciales, pero antes se detenía gente sin condena, y bueno, ya me parece que el nivel de utilización política del tema es enorme. Ese es mi primer acercamiento al tema, primer acercamiento bastante largo para ser el primero, y quería escucharlo un poquito a ustedes, qué vieron cada uno, etcétera. Dale. No, bueno, en mi caso yo ya conté lo que me pasó con la marcha de ayer, con las diferencias que tengo. Me parece que lo que molesta es mucho más la cuestión ideológica que la cuestión sanitaria, si uno toma la cuestión sanitaria como un todo. A mí, yo vi la cobertura por dos canales distintos, uno que expresaba una opinión y otro que expresaba la otra, y lo que me preocupó de ver esa cobertura es lo que yo creo que le pasa a la Argentina hace mucho tiempo. Eran discursos absolutamente extremos de los comunicadores que reflejaban además discursos absolutamente extremos de sus audiencias. Y a mí me parece que refleja el discurso absolutamente extremo de la mayoría de los argentinos. Y eso la verdad que me parece mucho más preocupante que saber si eran 15.000, 20.000 o 5.000 los que se manifestaban ayer. Me parece que no es la forma en la cual Argentina puede salir adelante, pero bueno, es algo que está instalado hace mucho en el país y con lo que vas a haber que seguir lidiando. Jairo. Sí, más o menos lo que decía antes respecto de que obviamente no me sentía cerca de la movilización, pero recién pensaba cómo el kirchnerismo / peronismo repite una serie de mecanismos que suele hacer siempre el antiperonismo cada vez que cubre una marcha sindical o cada vez que cubre, no me está escuchando Tenemos, pero está haciendo gestos ahí, no tiene retorno, pero bueno, igual le voy a contar al mundo lo que yo pienso y después vemos si lo podemos arreglar, porque en este contexto uno ve todo el tiempo que cuando se acerca la cobertura de, en este caso, por ejemplo, C5N u otros medios afines al gobierno sobre la movilización, se caen las mismas tentaciones que los medios antiperonistas cuando ocurre una marcha sindical. Se fija en qué va la gente, van en micro, dicen los antiperonistas, van en autos caros, se marca hora, se elige gente que obviamente no sabe lo que está siendo convocada a marchar y se dicen vienen por el chori y la coca o son viejos gagá que no consideran nada ni entienden nada de la reforma judicial. Se elige al marcar, mirá, son todos quebrachos, son todos tirapiedras o son todos delirantes globalifóbicos. No sé, yo vi muchas similitudes del acercamiento que hacen habitualmente los medios antiperonistas o con una mirada más antiperonista de las marchas peronistas de lo que ayer hacía el sector del kirchnerismo marcando esta movilización, que a mí la preocupación central que me genera es si eventualmente es el caldo de cultivo para una figura que emerja eventualmente a la Bolsonaro o a la Trump en Argentina. Ese para mí es el principal interrogante, más allá de que ojalá la parte que le reclaman al gobierno de che, te fuiste de mambo presentando la reforma judicial ahora que no tiene nada que ver con lo que pasa de la pandemia, surge totalmente atendible en ese contexto, ¿no? A ver, antes de darle pie a Yami y a Tamara, acaba de salir el informe del día de hoy, de la mañana, y ya se ve que la cantidad de fallecidos que se ahorraban el fin de semana empiezan a manifestarse fuertes. 63 fallecidos para un informe de mañana. Hubo varios de la semana pasada que fueron así, pero es un número alto, y apareciendo otra vez muy fuerte la provincia de Buenos Aires con muy fuerte, bueno, con 44 veo acá y 12 la ciudad de Buenos Aires. En un tema que venimos siguiendo hace rato con Gustavo, que es la positividad, la cantidad de casos que aparecen sobre la cantidad de test que se hacen,
vuelve a ser una que empieza con 30 y pico. Es decir, en menos de 35% de la positividad cuando hubo días de 45%. Y me falta un solo dato que estoy viendo como un nuevo ítem que estoy viendo últimamente, que es cuántos se recuperan, porque hay días, empieza a haber días donde son más los recuperados que los nuevos enfermos. Ayer hubo 4.500 nuevos enfermos y en un ratito digo si el alta que se dieron ayer fue superior o no a la cantidad de enfermos. A ver, ahora sí, ya la escuchamos a Yami hace un ratito hablar de la marcha, hablar de la preocupación por el tema sanitario, y Tamara, te quería escuchar a vos un poquito, dale. Yo no lo seguí por la tele porque justo tuve que ir al centro a hacer unas cosas y terminé metida en la marcha. No sé, te juro que no fui a la marcha. Mirá la vergonzosa, la que no quiere de la marcha y te manda. Era uno de los autos. Unos papeles, en un feriado al centro tenía que ir a registrar unos Tuve que ir papeles. a hacer un trámite. Feriado. Tuve que ir a buscar unas cosas. Por favor. Bueno, tuve que ir a buscar unas cosas. Inverosímil. Terminé atascada. ¿Qué cosas te Bueno. que buscar? Una medicación. Unas cosas. que buscar Para mi marihuana? familia. ¡No! Medicación para mi familia. Es feo que cuando yo digo mi familia y medicación, para vos es marihuana. No sé de dónde se deduce eso. Tuve que ir y terminé atascada. No era un gran caos, por lo menos donde yo terminé, pero sí había gente, no te los puedo contar como hace Ernesto, pero había gente. Después me mandaba fotos mi mamá indignada, mi mamá es de las que se come todos los noticieros y sufre y la pasa mal y me manda fotos. A mí me da mucha tristeza, más allá del reclamo de cada persona de por qué fueron, que a mí me parece válido el que dice no llego a fin de mes y tiene que salir a manifestarse por eso, porque no le queda otra que el que dice la reforma judicial, pero eso, qué sé yo, a mí me parece uno más importante que el otro, el motivo. Más allá de eso me da tristeza la parte salud. Hace 5 meses que dicen que no hay que estar todos juntos, que hay que ponerse barbijo, que la distancia, que las camas de terapia intensiva, ver esa cantidad de gente toda junta, más allá igual que, o sea, lo que dice Gustavo de los parques el fin de semana también sucede. Este fin de semana estaban todos los parques llenos de gente, pero igual es fuerte ver la imagen, porque decís esto, dentro de 2 semanas se va a saber la repercusión, supongo, en salud de toda la marcha de ayer. A mí me preocupa más esa parte que el motivo en particular de cada persona para ir, porque yo fui sin ningún motivo. Muy bien. Muy buen Vamos a cierre. poner ahora. Les pido perdón. Jairo tiene 2 temas que son muy importantes, que es jubilaciones y dólar. Los 2 son muy trascendentes, así que ponemos el auspicio de Jairo y lo escuchamos. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Dame 2 números, Balma, porque el primero es 730 millones de dólares, son lo que se fueron hasta ahora del Banco Central, y hoy arranca el mercado cambiario a funcionar otra vez después del ida y vuelta del gobierno, el fin de semana largo, que no sé si le prestaron atención sobre qué hacer o no con el dólar ahorro. La salida de las reservas por el aumento en la cantidad de gente que compra los $200 en el arranque de cada mes viene generando estas diferencias públicas en el gobierno sobre qué hacer o no, sobre la capacidad de cuánto comprarte para ahorrar a 77, que es lo que sale hoy el dólar oficial, más el recargo del 30%. La incógnita es cómo va a pegar toda esta merezunda en la apertura hoy de la venta de dólares, tanto del oficial con el 30 como en los paralelos. El Ministerio de Economía a todo esto arrancó con la formalización del acuerdo con los bonistas ante las autoridades regulatorias en Estados Unidos. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, considera que una vez que prolije y formalice esto, van a empezar a bajar las cotizaciones paralelas, básicamente las que surgen de la bolsa, como el contado con liquidación, que quedan rozando los 130 pesos, pero también hay que decir, como te contaba más temprano, que en la jefatura de gabinete trabaja ahí, entre otras, Cecilia Todesca, en alguna manera de tal vez encarecer el dólar que se va para el colchón y premiar el dólar que se queda en el sistema, como una forma de revisar, como dijo que hay que hacer mes a mes, la situación de los dólares que ya se compraron en el mes pasado, unos 4 millones de personas, y que posiblemente superen ese número en el mes en curso, afectando las reservas. Valma, y dame el otro tema,
porque el otro tema tiene un número que es 18.129 pesos, que es el nuevo importe de la jubilación mínima. Repito, 18.129 pesos va a ser la nueva jubilación mínima para 5,6 millones de jubilados desde el 1 de septiembre. Esto surge porque se definió finalmente el aumento por decreto del 7,5% de la mano de la decisión del gobierno, a la espera, acordate, de una nueva fórmula previsional de movilidad automática que fue suspendida la anterior, recordá, cuando salió la ley de emergencia en diciembre, antes de la pandemia. La ANSES dispuso entonces este nuevo incremento, así va a redondear 28% de aumento en los 9 meses del año, con dos lecturas posibles. Y las dos son ciertas. Una, que le gana a la inflación acumulada en el año si se mantiene una inflación de 2% ahora en este mes en curso. Seguridad Social calcula una inflación acumulada del orden del 20% y monedas. Pero la otra lectura también es cierta. Queda por debajo del aumento que le hubiera correspondido si se mantenía la fórmula de 2017. Daba un aumento en el año de 35%. Una luca, un poquito más, le hubiese correspondido extra de lo que va a ser el aumento vigente hasta ahora. En cualquiera de los dos casos, igual, dos malas noticias. La jubilación mínima queda, según la fórmula que elijas para ahora, entre 14 y 17% por debajo de lo que era antes de la fórmula de Macri y en la mitad de lo que es la canasta del jubilado. Tenenbaum. Cerrá vos, Palma. No hay que cerrar, ¿cierto? ¿Me escuchás vos a mí? Sí, vas, venís, pero ahora te escucho. No,